Georg Cantor nació en San Petersburgo en 1845, en una casa silenciosa donde las cuerdas del violín marcaban los ritmos del día. Su madre, de origen musical, lo envolvió desde pequeño en armonías que parecían abrir puertas invisibles. Su padre, un comerciante prusiano severo, esperaba un futuro más concreto para él: finanzas, seguridad, un mundo que pudiera contarse en monedas, no en infinitos. Pero ya desde muy niño, Georg parecía mirar distinto. Mientras otros niños se maravillaban con los juegos o los pájaros, él se quedaba absorto en el cielo, intentando contar las estrellas, no con el entusiasmo de un astrónomo, sino con la obstinación de quien presiente que hay un orden secreto esperando ser revelado. Era un niño frágil, muchas veces enfermo, y eso lo obligaba a pasar horas en casa, en silencio, con libros que quizá no eran para su edad. Su cuerpo lo limitaba, pero su mente viajaba libre, como si cada dolor físico fuera una invitación a internarse más en el pensamiento. Ya desde joven, sus profesores notaban algo inusual. No era el más rápido resolviendo problemas, pero era el único que preguntaba cosas que nadie sabía cómo responder. Cuando tenía 11 años, la familia se trasladó a Alemania y el cambio fue duro. Dejó atrás el mundo blando de su infancia rusa para entrar en un sistema más rígido, más frío. Su padre insistía en que debía estudiar ingeniería, algo útil, pero Georg sentía otra llamada, una que no venía del mercado ni del sentido común. Le fascinaban los números, no por su utilidad, sino por sus abismos. Estudiaba matemáticas a escondidas, como si fueran un pecado. Se preguntaba, en voz baja, si todos los infinitos eran iguales, si había infinitos más grandes que otros. Y aunque eso parecía una locura para cualquier maestro de su tiempo, él no podía evitar pensar en ello. A veces escribía ideas en hojas sueltas, sin mostrarlas a nadie. Leía a Euclides, a Descartes, a Leibniz. No buscaba respuestas, buscaba mejores preguntas. Su entorno no lo comprendía. Su padre enfermó, y con su muerte llegó también la libertad de elegir. Georg se matriculó en matemáticas, pero la inquietud ya lo había elegido mucho antes. El joven cantor caminaba entre edificios grises, soñando con mundos que aún no existían. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de cambiar para siempre nuestra comprensión de lo infinito. Porque algunos niños dibujan casas, otros dragones. Georg Cantor dibujaba el abismo, y lo contaba. Georg Cantor llegó a la universidad con una extraña mezcla de timidez y fervor. No era un joven brillante en el sentido convencional. Sus notas eran irregulares, su presencia en clase a veces distraída. Pero cuando se sentaba solo, frente a un problema matemático, algo en él se encendía, como si solo entonces pudiera habitar completamente el mundo. Estudió en Berlín y luego en Gotinga, donde respiró el aire de la élite matemática alemana. Escuchó a Kronecker, a Weierstrass, a los grandes nombres. Admiraba su rigor, pero algo en él los desafiaba en silencio. Mientras los demás perfeccionaban lo ya conocido, Cantor quería romper el mapa, quería explorar territorios que aún no tenían nombre. Fue en esa época cuando comenzó a obsesionarse con una idea que la matemática de su tiempo evitaba cuidadosamente: el infinito. No como concepto filosófico, sino como objeto matemático. Podía tratarse el infinito como si fuera un número más. Podían compararse infinitos. Podía medirse lo inmenso. Los textos clásicos se referían al infinito como una herramienta útil, pero peligrosa, como un borde brumoso al que uno podía acercarse con cuidado, pero no habitar. Cantor, en cambio, quería entrar en esa bruma, vivir dentro de ella, y, lo más osado, ponerle estructura. Comenzó a estudiar las series infinitas, los conjuntos de números, las sucesiones que nunca terminan. Descubrió que algunos infinitos se podían poner en correspondencia uno a uno. Los números naturales, por ejemplo, y los pares. Eso lo maravilló, pero no lo detuvo. Fue más allá.
Encontró que otros conjuntos, como los números reales, eran más grandes. Un infinito más vasto que el infinito. Lo llamó el continuo. La idea era bella y perturbadora. Por primera vez en la historia, alguien afirmaba con rigor que no todos los infinitos eran iguales, que había jerarquías dentro de lo inabarcable, que el infinito, lejos de ser una abstracción sin forma, tenía niveles, profundidad, una arquitectura interna. Cuando presentó estos resultados, muchos lo miraron con recelo. ¿Cómo se atrevía a desafiar a los antiguos, a usar el infinito como si fuera arcilla matemática? Pero Cantor no era arrogante, solo estaba fascinado. Decía que las matemáticas eran el idioma de Dios y que el infinito era su firma. No buscaba fama, buscaba sentido. Solo, en su habitación, escribía fórmulas que nadie entendía. No por oscuras, sino por demasiado nuevas, demasiado imposibles para un mundo que aún no estaba listo. Y mientras otros hablaban del infinito como un abismo, Cantor lo recorría como un explorador, sin mapa, sin brújula, pero con la convicción tranquila de quien sabe que ha tocado algo verdadero. El infinito, esa palabra que evoca lo divino, lo eterno, lo incognoscible. Cantor no solo la pronunció, la midió, la clasificó, la hizo materia matemática, pero su osadía tuvo un precio, y fue alto. Cuando presentó sus teorías a la comunidad académica, esperaba diálogo, tal vez escepticismo, pero no la violencia que vendría. El más duro fue Leopold Kronecker, una figura imponente en las matemáticas de su tiempo. Para él, solo existían los números que podían construirse paso a paso. El infinito no era una entidad válida, sino una amenaza, y Cantor, a sus ojos, era un hereje. Kronecker no solo rechazó sus ideas, hizo algo peor, trató de silenciarlo. Usó su poder para frenar sus publicaciones, para aislarlo profesionalmente, para reducirlo al margen. Aquel joven que hablaba del infinito como si fuera tangible, empezó a ser visto como un peligro, como un soñador que quería romper los cimientos de la lógica. Cantor, herido, escribió cartas desesperadas, a colegas, a amigos, incluso a filósofos y teólogos. Buscaba aliados, buscaba consuelo, pero muchos respondían con evasivas o con silencio. Su genio era tan avanzado que parecía una amenaza incluso para los más abiertos. Pese a todo, siguió escribiendo, contra el viento, contra el desprecio, contra la soledad. Formuló la hipótesis del continuo, propuso un sistema completo para comparar infinitos, desarrolló el concepto de números transfinitos. Cada nueva idea lo alejaba más de la comprensión de sus pares y lo acercaba al límite de su mente. La presión comenzó a resquebrajarlo. Empezó a tener crisis nerviosas, períodos de agotamiento extremo, momentos en los que su mente se desbordaba. La misma profundidad que lo había llevado a descubrir el orden secreto del infinito, ahora lo empujaba al abismo. A veces escribía con furia, con tristeza, con urgencia. Dios me ha hablado a través del infinito, escribió en una carta, porque para él, lo matemático no era solo técnica, era misticismo, una forma de rozar lo absoluto. No era un académico más, era un peregrino, pero el mundo, rígido, no entendía a los peregrinos. Sus clases en la universidad comenzaron a disminuir, su salud empeoraba, y aunque su teoría seguía creciendo como una sinfonía silenciosa, casi nadie la escuchaba. En los pasillos de la ciencia, Cantor era un nombre maldito. El hombre que se atrevió a ordenar el infinito comenzaba a perder el orden dentro de sí, y sin embargo, en medio del rechazo, el dolor y la incomprensión, seguía creyendo, como si supiera que el tiempo, ese otro infinito, algún día le haría justicia. Los últimos años de Georg Cantor no fueron los de un científico aclamado, ni los de un sabio rodeado de discípulos. Fueron años de sombras, de internamientos médicos, de ausencias prolongadas. Su mente, que alguna vez caminó entre infinitos con la ligereza de un explorador, se volvió un campo de batalla invisible. Ingresaba por semanas, a veces meses,
en sanatorios psiquiátricos. Las crisis eran profundas, como terremotos interiores que lo dejaban exhausto. Salía, volvía a su escritorio, escribía alguna carta, algún artículo que pocos leían, y luego el abismo regresaba. Su esposa y sus hijos lo acompañaban como podían, pero el dolor de no ser comprendido parecía aislarlo incluso dentro del hogar. La universidad ya no contaba con él. Sus clases fueron suspendidas, sus ideas ignoradas o ridiculizadas. Y sin embargo, él seguía creyendo. Como un profeta incomprendido, conservaba la convicción de que algún día todo cobraría sentido. Afirmaba que su teoría era verdadera no solo en el plano matemático, sino también en el espiritual, que el infinito no era solo un concepto, era la prueba de que el universo estaba vivo y ordenado. En las paredes de su cuarto colgaban retratos de Leibniz y de San Agustín. Leía la Biblia con fervor y escribía sobre la conexión entre Dios y los números transfinitos. Para muchos, era señal de que había perdido el juicio, pero en realidad había traspasado el umbral que separa lo racional de lo esencial, allí donde pocos se atreven a mirar. Su voz se fue apagando, pero nunca se quebró. Incluso en medio del abandono, mantuvo la dignidad de quien sabe que no ha vivido en vano. Murió en 1918, en un hospital psiquiátrico, sin honores, sin homenajes, sin siquiera saber que su obra iba a ser el cimiento de toda la matemática moderna del siglo XX. Décadas más tarde, cuando los lógicos y teóricos del lenguaje redescubrieron sus escritos, el mundo entendió lo que había ocurrido. Cantor había sido un adelantado, un visionario, alguien cuya mente se elevó tanto que su época no supo acompañarlo. Su vida fue una paradoja trágica. El hombre que puso orden en el infinito murió en el caos del olvido. Pero como toda obra verdadera, la suya no necesitaba aplausos, solo tiempo. El tiempo necesario para que los demás aprendieran a mirar con sus ojos. Hoy, cuando hablamos de conjuntos, de lógica, de infinitos contables y no contables, lo hacemos sin pensar que alguna vez todo eso fue una locura. Una locura trazada con lápiz por un hombre solo, que escuchaba más a su intuición que al ruido de su época. Georg Cantor no solo revolucionó las matemáticas, las redibujó, las empujó fuera de sus márgenes, les abrió puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Con él nació una nueva manera de pensar, una en la que lo infinito no es un abismo que asusta, sino una estructura que puede entenderse, nombrarse, medirse. Sus números transfinitos, su teoría de conjuntos, su hipótesis del continuo, todas esas ideas, alguna vez ridiculizadas, hoy son la base del pensamiento moderno. Están en la informática, en la física, en la lógica, en la filosofía. Son los cimientos de lo que vendría después, como si Cantor no solo hubiera visto el futuro, sino que hubiera escrito sus instrucciones. Pero más allá de las fórmulas, su mayor legado es otro, el coraje de pensar diferente, de atreverse a formular preguntas que parecen imposibles, de no callar cuando todo el mundo te exige silencio. Cantor nos enseñó que el pensamiento profundo, incluso cuando duele, incluso cuando aísla, es una forma de amor, amor por la verdad, por la belleza, por el misterio de existir. Y esa enseñanza, silenciosa, humilde, es la que aún resuena en quienes se atreven a mirar más allá. Porque los genios no siempre tienen auditorio. A veces trabajan solos, bajo la luz tenue de una vela, empujados por algo que no entienden del todo, pero que los llama. A veces, como Cantor, mueren sin aplausos, pero dejan una partitura que el tiempo, tarde o temprano, aprende a tocar. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho mirar el infinito con otros ojos, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando las vidas de quienes, como Cantor, se atrevieron a soñar donde nadie más se atrevía. Dale al like, comparte el video y cuéntanos en los comentarios qué otras mentes te gustaría que recordemos. Porque en este canal, la sabiduría no muere, solo espera ser descubierta.